Hola chicas, hola, hola. Buenas tardes, espero que todas se encuentren bien. Vamos a iniciar el tema del día de hoy, que es el tema 2.3, los libros históricos. Aquí vamos a mencionar los libros históricos del Antiguo Testamento. Vamos a iniciar con la oración a la Sagrada Familia. Sagrada Familia de Nazaret, ayúdanos a ser instrumentos de paz. Concédenos que el amor, fortalecido por la gracia, sea más fuerte que las debilidades y pruebas que como familia a veces pasamos. Que siempre tengamos a Dios en el centro de nuestros corazones y seamos testigos de su amor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicas. Este tema está un poquito largo. Vamos a ver los libros históricos. Si recordamos, la semana pasada hablábamos del Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia y que también son libros históricos, pero se toman como algo separado, puesto que esos 5 libros forman un solo libro que es el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos son los primeros 5 libros de la Biblia, son libros históricos también, pero ahorita vamos a ver los demás, que son 16, que también son libros históricos. Y dice, los libros históricos no siempre están escritos en orden cronológico. La historia bíblica no es como la crónica moderna, con fechas y datos exactos. Si nosotros nos ponemos a ver las fechas en que se escribieron los libros, vamos a ver que no están de acuerdo al orden en los cuales está hecho la Biblia. A lo mejor unos libros se escribieron antes y otros después, y sin embargo su acomodo es diferente. O a lo mejor en el mismo libro vamos a ver cosas que se pasaron o que se sucedieron antes de lo que se está leyendo en ese momento. O sea, no querramos ver un orden cronológico. Recordemos que estos libros se escribieron no con la intención de que un día se hiciera la Biblia y que nosotros los cristianos conociéramos la historia de Jesús y cómo se fundó la iglesia y cómo fue la creación del mundo, etcétera. Se escribieron para que hubiera un antecedente de qué le estaba sucediendo en ese momento, pero no con la intención de escribir un libro con fechas, con relatos exactos, con fechas exactas o con situaciones exactas, ¿sí? Entonces también por eso este libro, a pesar de que es un libro grande, con muchos libros, no va quizá en un orden cronológico. Dice, cada episodio está lleno de tradiciones. El pueblo de Israel sabía distinguir la presencia de Dios en cada suceso. Esa es una de las cosas que nos quiere enseñar la Biblia, el saber ver la presencia de Dios aún en las cosas difíciles. En las cosas difíciles que vivía el pueblo de Israel, ellos veían la presencia de Dios. El objetivo es primero enseñarnos la providencia de Dios. El objetivo de estos libros es, primero que todo, enseñarnos la providencia de Dios. En todos ellos, ellos ven que Dios siempre los cuida, que Dios siempre los protege. Y segundo, cómo Israel interpeló a la luz de la fe los acontecimientos. El pueblo de Israel siempre veía a la luz de la fe todo lo que les pasaba, sea bueno o sea malo. Ellos sabían que ahí estaba la mano de Dios, tanto para ayudarlos o para protegerlos. Entonces, todos los acontecimientos ellos siempre lo veían bajo la mano de Dios. Los libros históricos son 16, son aparte de los 5 que ya platicamos ahorita del Pentateuco. Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther y Primera y Segunda de Macabeos. Y pues bueno, vamos a darle un repasito muy por encima a los libros, es solamente para que tengan una noción de qué se trata cada uno de los libros. Sería muy bueno que de repente pues nos pusiéramos a leer esos libros, ¿verdad? Hay algunos libros que no son muy grandes, que realmente te lo avientas quizá en un día, en 2 días.
Entonces sería bueno que pues de repente nos pusiéramos a leer alguno de estos libros. El primer libro pues es Josué. Si nosotros recordamos, la última parte del Pentateuco es el libro de Deuteronomio y ahí veíamos cómo Moisés no entra a la tierra prometida, sino que es Josué el que lleva al pueblo a la tierra de Canaán, que viene siendo la tierra prometida. Entonces este libro de Josué, que muy probablemente su autor sea el mismo Josué, habla precisamente de cómo llegaron a la tierra prometida, de cómo él mismo reparte las tierras entre las tribus y de cómo empieza a organizarse el pueblo de Israel en esa tierra. Dice, Josué fue un estudioso de la ley y se le consideraba como un hombre inteligente y es comparado con la figura de Moisés. Aunque no tuvo, vamos a decir, la misma misión que Moisés, porque Moisés, acordémonos, que sacó al pueblo de Israel, que estuvo con lo de las plagas, luego sacó al pueblo de Egipto, perdón, ahorita dije Israel, no, de Egipto, y cruzaron el Mar Rojo, como estuvieron en el desierto y estuvo guiando al pueblo. Entonces, sin embargo, como quiera, se le compara con Moisés desde el momento en que es Josué el que lleva definitivamente o alcanza a llegar a la tierra prometida, ¿verdad? Que lleva al pueblo a la tierra prometida. Por eso hay esa comparación con Moisés. Josué significa salvación. Muy posiblemente, como les decía ahorita, el autor del libro sea él mismo. Dice, se narra la toma de posesión de la tierra prometida. Él mismo repartió la tierra. Se cumple la promesa del Pentateuco. Los 5 libros del Pentateuco hablaban sobre la promesa de una tierra prometida. Sobre la promesa de una tierra que iba a ser del pueblo de Israel, donde ellos se iban a establecer, una tierra que emana leche y miel, una tierra que les iba a dar para todos, ¿verdad? Para que iban a tener ahí todo lo que ellos necesitaban. Dice, relata las conquistas de las ciudades cananeas. Recordemos que la ciudad de Canaán estaba ocupada. Ellos tuvieron que llegar y luchar por esa tierra. Entonces, en este libro de Josué, vamos a ver cómo se luchó para obtener esa tierra. Y muestra la preocupación de Josué por la influencia de las ciudades cananeas. Las ciudades que estaban ahí eran ciudades paganas, entonces tenían muchos dioses, eran muy diferentes en el actuar comparadas al pueblo judío o al pueblo de Israel. Entonces, Josué tenía precisamente esa preocupación de esa influencia que iban a tener de los pueblos paganos. Y vamos a ver cómo en todos los libros que vamos a leer ahorita, muchos de los pecados que cometieron, por ejemplo, los reyes, pues es precisamente por esa influencia de los pueblos paganos. Luego sigue el libro de Jueces. Dice, el pueblo se contamina con las costumbres cananeas y Yahvé envía a hombres carismáticos que los libraron de sus enemigos. Ese temor que tenía Josué se cumple. Entonces el pueblo se llena de esas costumbres que tenían los pueblos paganos. Y entonces Dios, Yahvé, manda en ciertos momentos a personas que fungen como jueces y ayudan a que el pueblo se vuelva a tomar ese camino, vuelva a tomar el camino recto, a tomar o hacer lo que Dios les pedía. Entonces aquí vamos a ver, son 12 jueces, entre ellos o los más conocidos, pues sabemos de Sansón, sabemos de Gedeón y de Débora. Débora es la única mujer de entre los 12 jueces. Entonces aquí vamos a ver esos hombres que tenían ese carisma, esa autoridad, ese poder para poder decidir en ese momento cómo arreglar situaciones que se presentaban en el pueblo. Entonces, dices una serie de narraciones entre la muerte de Josué y el nacimiento de Samuel. Vamos a ver ese tiempo, ¿verdad? Desde que muere Josué a el nacimiento de Samuel.
Eh, eran héroes ocasionales, no crean que era alguien que se quedaba plantado. O sea, sucedían ciertas situaciones, se presentaba un juez, o sea, una persona carismática, alguien que se llegaba a arreglar el asunto que estaba sucediendo en ese momento y ya después seguían con su vida normal. No era alguien que se quedaba como un rey o alguien que estuviera fijo, sino que era alguien que solamente ayudaba en ese momento y se retiraba.